Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio. Yo soy Tommy Andrade y estamos en Ventana de Tolerancia. Y ahora sí, agárrense porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, como cada semana les digo esto, pero es que el día de hoy sí de verdad es un tema complicado. Vamos a tocar fibras sensibles. Lo bueno que estamos en Ventana de Tolerancia y tenemos a una invitada de lujo. Estamos de manteles largos. Fuimos compañeras en la carrera y somos muy buenas amigas. Entonces, les quiero presentar a Brenda Suárez. Ella es psicóloga clínica, tiene maestría, da psicoterapia, pero también se dedica a las organizaciones, se dedica a los diagnósticos, a psicoeducar en las organizaciones, a hacer una gran labor para que las personas puedan tener una calidad de vida laboral y que puedan tener una calidad de vida pudiendo hacer como este equilibrio en la parte laboral. Y aparte, como cereza del pastel, es la autora y la creadora de la agenda psicoemocional de Blue Mind. Esa que pueden encontrar en muchos lugares de Guadalajara, de Jalisco, y que tienen envíos nacionales y que se acaban súper rápido en cuanto salen, es ella. Bienvenida. Hola Tommy, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar aquí. Y sí, como que ahorita que decías esta parte de que éramos compañeras, era padrísimo porque es muy bonito ver cómo hemos ido evolucionando y cómo hemos ido cambiando, pero a la vez que nos podemos seguir encontrando, ¿no? En diferentes lugares y de diferentes maneras. Entonces, muy contenta de estar aquí. Sí, qué bonito. Nunca nos hemos perdido la pista y aunque no hablamos todos los días, evidentemente tenemos muchas cosas que hacer. Es una mujer muy ocupada, es una mujer empresaria. Es de esas amistades que quedan de la carrera y muchos recuerdos que quedan de la carrera Sí. y que el día de hoy vamos a construir tema juntas me parece muy increíble. Y el tema es la adicción a la aprobación. A ver, vamos a entrarle a temas de aprobación en redes sociales, expectativas sociales, cuestiones familiares. Vamos a entrar a muchos sistemas, indagar mucho ahí. Pero es como, ¿cómo nos vamos a liberar de esta necesidad de que me estén validando externamente lo que hago? Y es que muchas veces nos detenemos por esa necesidad de validación y no caer como en este cliché de que todo va a ser anímate o tú puedes, échale ganas. Sí, la verdad es que creo que muchas de las cosas de la vida se dan si le pones actitud, Claro. ¿no? Pero también es que empieza a haber una adicción a que me aprueben y es que si no me aprueban, empieza a haber muchas situaciones de ansiedad. Ujú. No sé si te toca ver en tu consulta como estas sensaciones o estas situaciones complejas de no me he atrevido a hacer algo Ujú. o no he querido iniciar algo o no he podido terminar algo Ujú. porque alguien no me aprueba. Claro, No sé claro. si te ha tocado ver esto. La verdad es que algo que he descubierto en este rato que llevo dando psicoterapia es que la parte de la validación es como si fuera la raíz de toda la parte de sanación y de la salud mental. Aunque el tema que venga a consulta puede ser ansiedad o depresión, algún duelo, me doy cuenta que al final siempre caemos en la parte de encontrarnos, de validarnos y de reconocernos para que justo esto sea como el inicio o la energía que nos lleve a salir de cualquier lugar en donde estemos y de sanar cualquier cosa que quisiéramos estar trabajando. Entonces, a mí me encanta hablar de este tema porque me pasa que siempre regresamos ahí, siempre pareciera que es el punto inicial y la raíz, entonces es muy valioso pues encontrar justo las herramientas que podamos tener para que la validación no venga desde la parte externa, sino que nosotras mismas y nosotros mismos podamos encontrarlo en nuestras relaciones, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de tratarnos y que no venga desde afuera, sino que encontremos justo la manera en que yo lo pueda hacer desde mi propia perspectiva y desde mi propio amor tal cual, ¿no? Entonces sí. Porque aquí hay algo que dices y me surge una duda. A ver, nosotros nacemos y estamos en un núcleo familiar y al final
necesito de lo externo para poder construirme yo. Claro. Entonces, en un punto de mi vida, al inicio, voy a necesitar de esta aprobación familiar. ¿Cómo se construye? ¿Cuál sería como esta? Yo sé que no hay recetas en la psicología, lo sabemos, pero ¿cómo sería este ideal de que alguien tenga en el inicio de la vida aprobación, pero que a la vez logre construir como la autoaprobación como una herramienta de vida? ¿Cuál sería este ideal? Mira, primero creo que al principio es importante saber que todos somos seres sociales. Y al ser un ser social, vamos creciendo y es una necesidad el ir construyendo con la gente que está a nuestro alrededor. Y desde que nosotros nacemos estamos en una familia en la cual está construida por lo menos por dos personas que tienen sus propios valores, sus propias creencias, sus propias maneras de trasladar ese amor o de hacernos entender sobre el mundo externo. Y entonces también estas dos personas pudieran estar en este mismo proceso de estar descubriendo y validando y encontrándose, ¿no? Entonces, eso es algo importante. Pero a medida que vamos creciendo, nos vamos encontrando en diferentes contextos, como las escuelas o algunas clases, y en donde vamos conociendo a otras personas que están siendo criadas por otras dos personas completamente diferentes, con diferentes creencias y todo. Entonces, pareciera que en algún punto llega a ser como incontrolable para los papás y para las mamás tener tal cual el control de qué es lo que le doy significado al mundo a los hijos, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, a medida que vamos creciendo, una de las palabras o uno de los conceptos claves es la independencia. ¿Cómo puedo ir construyendo primero como papás a nuestros hijos esta parte de saber cómo resolver de alguna otra manera, saber cómo identificar qué cosas me tocan a mí y qué otras cosas no? Y creo que empieza también desde ahí. Pero a medida de la adolescencia, que es justo cuando la personalidad es el momento más importante en donde estamos construyendo e identificando quién realmente soy, creo que ahí es donde empezamos a experimentar diferentes situaciones en donde se pone a prueba lo hago porque quiero pertenecer, que es algo también natural del ser humano. Lo hago porque quiero sentirme parte de algo o quiero sentirme valioso por una u otra cosa. Entonces, creo que es justo esas experiencias en la línea en donde vamos tomando la decisión de me voy por lo que realmente soy o me voy a actuar de cierta manera para pertenecer a un solo lugar. Y creo que al final forma parte de la experiencia. Todas y todos hemos hecho cosas o hemos dicho o actuado de alguna otra manera para pertenecer a algún lugar y para sentir esa validación. Entonces, creo que como tal, la primer parte de poder ir construyendo esta validación, creo que sería primero entender que existen tres conceptos que son diferentes. El primero es el amor propio, el segundo es la autoestima y el tercero es la validación personal. La validación personal es el poder reconocer mi valía independientemente de lo que otras personas pudieran creer o pensar. Primero, vamos creciendo en un lugar en donde justo estas creencias y valores y lo que se supondría que yo tendría que hacer me va dando ese valor. Si yo voy cumpliendo con ciertas expectativas o no, pero cuando uno va siendo adulto va tomando la decisión si me quedo por ese camino o no. El segundo es el amor propio, que básicamente son todas esas acciones que nosotros hacemos para cuidarnos de manera física, emocional y mental. Son todo lo que yo hago en el día a día para protegerme y cuidarme. Y la autoestima es ese resultado de estas dos, de la combinación entre lo que yo pienso de mí misma, de mí mismo, y de lo que yo hago para cuidarme de los demás, e incluso de cuidarme de mi propia forma de llevar la vida, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante, como tomar en cuenta que es una combinación de todo y que es un trabajo constante. Ojalá existiera esta parte o algún proceso en donde yo dijera, ya, tengo esta validación propia o tengo esta autoestima súper bien fundamentada, el amor propio lo hago todo el tiempo, pero es algo que constantemente, con mucha conciencia, tenemos que estar haciendo en el día a día para seguirlo trabajando. Entonces, creo que encontrar estos espacios o estos momentos de reflexión, de saber en dónde estoy parado el día de hoy, quién soy, qué me gusta,
qué expectativas tal vez habían a mi alrededor, pero independientemente si las cumplo o no, qué era para mí importante, puede ser como uno de los primeros caminos para ir reconociendo lo valiosos y valiosos que somos y cómo yo reflejo esa valía con las acciones que yo hago para cuidarme y para protegerme del mundo externo y del propio. Esto que dices me aclara muchas cosas y me quedo pensando en algo, porque entonces yo he escuchado luego muchas personas, Brenda, que van diciendo como, no sé qué me pasó, si yo cuando tenía 20, 25 años, no me importaba lo que dijeran de mí, Ujú. y no sé qué me fue pasando con el tiempo que ahora sí me importa, o al contrario lo puedo escuchar, ¿no? Pero esto, claro, tiene sentido en lo que dices. Es constante el trabajo que tenemos que ir haciendo conforme vamos creciendo hacia otros contextos, conforme vamos haciendo otros proyectos, conforme vamos teniendo otras amistades, porque también se actualizan. Es Claro, como va siendo diferente lo que yo necesito, el cómo yo tengo que cuidarme y entonces el cómo yo me voy percibiendo. claro. Y esto da como mucho pie a esta parte de las crisis, ¿no? Entre Ujú. comillas, que podemos tener como por edades, ¿no? La crisis de los 30, que la de los 40, pero mucho creo tiene que ver con el cómo voy a empezar a cuidarme, cómo se está desgastando mi cuerpo, mi salud mental si no la cuidé, evidentemente. Y estos distintos formas de medir esta aprobación o de medir esto de afuera, ¿no? Porque yo te quiero hacer una pregunta, mi respuesta es no creo, o sea, yo, la mía no, pero mi pregunta es, ¿crees que haya alguien que pueda lograr que no le importe en realidad nada de lo que piense alguien más? Ese es el deseo principal y eso escucho muchísimo en terapia, ¿no? Como, ¿cómo le hago para que no me importe lo que digan o no me importe qué van a pensar? Y es que al final estamos constantemente siendo influenciados o impactados porque lo que las otras personas dicen o piensan. Pero algo que me gusta mucho como aterrizar es que el ser humano solamente tiene 5 responsabilidades en su vida. 5, no más. Sus emociones, qué siento, cómo lo expreso, cómo reacciona mi cuerpo. Mis pensamientos, qué cosas están pasando a nivel mental sobre una situación, sobre el pasado, el presente, el futuro. Solo yo tengo el control de eso, o sea, es mi responsabilidad saber qué hago con todo eso que pasa en mi cabeza. Tercero es mis acciones, cómo actúo en el día a día, qué hago, cómo reacciono ante esas emociones, ante esos pensamientos, y nadie más es responsable de eso más que yo. Cuarto, son mis decisiones. Cómo me voy enfrentando a diferentes situaciones y qué camino elijo tomar. Y el quinto es mis consecuencias. Solo yo y nadie más que yo vive las consecuencias de todo lo que hay alrededor. Entonces, a mí haber aprendido esta herramienta de que solo soy responsable de 5 cosas, me ayuda como a liberarme también de esta carga de que yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que tú pienses de cierta manera o para que tú sientas de esa manera. Porque también pasa mucho con las emociones. Es que tú me hiciste accionar así, o sea, tú me hiciste reaccionar de esta manera porque me hiciste enojar. Y entonces ahí yo no me hago cargo de nada porque entonces pareciera que el otro tuviera control de mí. O al revés, ¿no? Yo busco la manera de que tal persona, y sobre todo en esta parte de la validación, pueda responder de manera favorable a lo que yo haga o a lo que yo decida. Pero nadie vive las consecuencias más que yo. Entonces, el pensar que solamente soy responsable de esto, número uno, me ayuda a liberarme de esta carga y esta presión de todo lo que hay externo y que genuinamente no está en mi control. Y dos, me hago cargo. Me hago cargo de todo lo que va pasando en mí para que justo mi camino vaya yendo y trasladándose al lugar en donde yo quiero que esté, independientemente de los demás, porque al final no puedo hacer nada por lo que otros piensen, sientan, decidan, hagan y sus consecuencias. Esto sería como este objetivo, ¿no? Alcanzar en un crecimiento personal. Sí, Pero hay una realidad y es que a muchas personas les roba la paz. claro. Les roba la paz no saber si lo están haciendo bien, aún
cuando saben que sí lo están haciendo bien, Sí. este pensamiento no tiene la suficiente potencia Ujú. hasta que alguien más viene y me dice que lo estoy haciendo bien. Sí. Y muchas veces somos agentes de violencia al decirle a alguien, ay, no, es que a mí no me gusta cómo lo estás haciendo. A ver, si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Claro, claro. Pero entonces, por ejemplo, vamos a entrar un ejemplo a las redes sociales, ¿no? Es un mundo de aprobación Ujú. increíble. Y hay personas que luego suben una foto Ujú. y no tuvo tantos likes. Ujú. Y entonces ya se enojaron o no les gustó la foto o no me veo bien o la borran inclusive Sí. o alguien pone un comentario que no. Y es como esta sensación, ¿qué habría como de base, de fondo? ¿Qué habría, Brenda, como en esta sensación de publico una foto, no tuvo los likes o no le dio like la persona que yo esperaba o subo una historia y voy y busco quién ya la vio? Claro. Si no le dio me gusta, ¿por qué no reaccionó a mi Claro. historia? ¿Qué hay de fondo? ¿Qué es eso que las personas llegan a sentir en el fondo para buscar como esta aprobación, para buscar que esta persona la vea? Porque yo he encontrado personas que dicen, y entonces eliminé a todos de mis close friends, Sí. solo dejé a esa persona, Sí. y no soy yo, ¿eh? Alguien me lo dijo, o sea, y subí la foto y entonces no la vio y lo eliminé o la eliminé. Y dices como, neta, ¿cuánto tardaste en estar haciendo esas estrategias? Claro. Y al final no quedó como satisfecha la persona, ¿no? Pero qué hay detrás de esto? Ayúdanos a entender qué hay detrás de esto. Lo que hay detrás es la lucha con el ego. Todas y todos tenemos un ego. Es parte de lo que hay de manera interna en nosotras y nosotros mismos. Pero a veces pensamos que también el amor propio es el ser o tener un ego alto. Pero no es así. A mí me gusta hacer una analogía para comparar entre cuándo actúo desde el ego y cuándo actúo desde el amor propio. Sé que suena muy romántico, pero tendrá un Dale, sentido. dale. Imaginemos que tenemos un globo, ¿no? Y entonces yo quiero que ese globo esté lindo, ¿no? Que esté inflado y que pueda incluso hasta volar. Y cuando lo que pasa cuando alguien me valida y cuando alguien me dice, te vi, me gustó, oye, qué padre está esto, qué bien se te ve esa ropa, al recibir ese tipo de comentarios o ese tipo de validación, este globito se infla como con helio. Pero comúnmente nadie tiene un tanque de helio en casa, ¿no? Tienes que ir a un lugar a que te inflen. Entonces, es como, depende si mi globo se tiene ese aire, si yo voy a un lugar a buscar y si alguien me da ese helio, esa validación. ¿Y qué pasa con el ego? El ego se ve inflado básicamente, por todos estos comentarios padres que nos hacen alrededor. Y que claro, que se sienten muy bonitos, o sea, se siente muy padre cuando alguien te valida y cuando te reconoce algo que para ti ha sido un esfuerzo constante. Pero eso también se acaba como el helio. A los días ese globo vuelve a bajar y vuelve a perder su fuerza y se puede volver a ver pues distinto. ¿Y qué es lo que hacemos? Volvemos a ir a un lugar a encontrar que pueda volver a llenar ese globo y hacerlo volar. Sin embargo, cuando nosotros actuamos desde el amor propio, es en la parte donde yo me escucho a mí misma, a mí mismo, y reconozco qué hice bien en ese día, reconozco qué me hace ser valiosa o valioso, reconozco si también tengo que trabajar en algo extra para ser mejor persona, porque también es parte del amor propio. El amor propio no es que lo veas todo bonito y que digas, wow, o sea, soy la mejor persona. No, es también reconocer en qué cosas puedo ir mejorando. Pero cuando uno acciona desde el amor propio, es saber que yo tengo la capacidad de generar ese aire e inflar ese globo las veces que sean necesarias. Y que no necesito que vuele tal cual el globo, sino que puedo encontrar diferentes herramientas o estrategias para colocarlo en los lugares en donde mejor me convenga. Pero no viene desde la necesidad de ir a que alguien justo me dé ese aire que yo necesito, sino
Si me lo dan, buenísimo. Tengo diferentes globos en mi fiesta, unos que están en el cielo, otros que están pegados en la pared. Digo, es una analogía claramente. Pero sé que independientemente de si yo tengo esa validación de alguien más o no, yo puedo inflar ese globo. Ejemplo, en la mañana cuando elegimos qué ponernos, ¿cómo es la diferencia entre actuar desde el amor propio y actuar desde el ego? Cuando yo elijo cierto tipo de ropa para que alguien me vea más delgado, ¿no? Como de esto, de que ponte tal color para que te veas así, porque seguro va a ir tal persona y tengo que resaltar. O si me pongo algo de marca, porque sé que voy con un contexto en que se fija demasiado en eso. Entonces, si yo elijo esa ropa por cómo los demás pudieran validarme, porque sé también qué tipo de vestimenta puedo elegir para que eso suceda, entonces lo estoy haciendo desde el ego. Pero si entonces yo me paro enfrente de mi vestidor y elijo qué me hace sentir cómoda o cómodo, qué color me gusta vestir, cómo me siento ese día, qué hasta zapatos me puedo poner para sentirme más cómoda, más cómodo, entonces estoy eligiendo desde mi amor propio, porque me estoy cuidando para todo el día traer esa ropa puesta. Y este también es otro ejemplo de cosas muy, tal vez que puedas decir, no manches, o sea, no es una decisión tan importante. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo una pareja y la elijo? Estoy eligiendo porque es lo que los demás me dicen que así debería de verse el amor o así debería de verse una pareja, o porque genuinamente esta persona me hace bien, o porque genuinamente con esta persona me siento yo. Y eso lo podemos trasladar en cualquier escenario, ¿no? En el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, con lo que mostramos también en redes sociales. ¿Por qué la estás subiendo la foto? La estoy subiendo para que todos los demás digan, oye, te ves increíble, ¿qué hiciste? Te ves genial, y que me pregunten dónde compré lo que compré, traigo puesto. O porque quiero compartir algo que para mí está siendo valioso en ese momento o quiero guardar la foto, o quiero que esté ahí. Entonces, creo que hay parte de la lucha constante que tenemos entre el ego y el amor propio. Y ojos, es importante saber que todos tenemos ese ego, pero justo es encontrar el equilibrio en donde sé que hay cosas que me hacen sentir muy valiosa o valioso, pero que cuando no está, yo tengo la capacidad de hacerme ver y de sentirme de la misma manera o mejor que lo que puedo recibir de manera externa. Esto me dejó trabado, pues, porque está muy, muy interesante esta parte donde al final lo que interesa no es la foto, es qué siento yo cuando pongo la foto. Claro. O sea, el juicio de la sociedad va a estar, ¿no? A la sociedad luego le encanta luego hacer ese juicio, que si sí, que si no, etcétera. Pero el punto es, la invitación es como ir hacia una misma, Sí. y saber reconocer por qué subo la foto. Digo, al final súbela. Sabrás que si lo haces en este sentido del ego, en un punto esa foto o esa reacción que tenga un tercero con esa foto va a afectarte más que si lo haces desde el amor propio y decir, subo la foto y que pase lo que tenga que pasar. Claro. ¿Tú crees, Brenda, que en algún punto las personas sienten más comodidad de buscar la aprobación que trabajar el amor propio? Claro, es más fácil darle la responsabilidad a otro que hacerse cargo. Es más fácil como justo el darle a otro la chance de que decida cuán valioso soy. En lugar de hacerme cargo y decir, me voy a dar un clavado a mí misma, a mi interior, y reconocer qué he estado haciendo, qué me gusta, qué es valioso para mí, con quién quiero compartir mis espacios, incluso en redes, ¿no? O sea, ¿a quién tengo en redes? Yo me gusta contar esta historia de que cuando me iba a casar, yo veía que había en esos días que subíamos muchas cosas, ¿no? Que si la despedida, esto, el otro. Y empezaba a ver quién veía esas historias y yo tenía un montón de gente que tenía años sin ver. Y yo sentía que este momento en mi vida era algo tan importante que yo decía, ¿por qué lo va a ver todo el mundo? ¿No? O sea, es algo es como, no todo el mundo va a ir a la fiesta, ¿no? No todo el mundo va a estar en ese momento. Tengo que elegir quiénes son mis invitados en mi vida. En este ejemplo, en la boda.
Pero hacer también ese como filtro de con quién quieres estarte compartiendo en tu vida, quién quieres que sepa lo que te pasa, quién quieres que te acompañe en el proceso, también es algo bien importante de como yo creo que la etapa de la madurez y de decir, no es cuánta gente lo vea, sino quién lo ve. No es cuántas personas lo validen, sino quién lo está validando. Porque no es lo mismo que alguien que quieres demasiado te reconozca y te diga, oye, felicidades por este proyecto, a que sean personas que ni tienes idea de quiénes son o qué valor le das, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, claro que es más fácil ponérselo a alguien externo que darme la oportunidad a mí de conocerme y escucharme y saber de dónde viene lo que hago y por qué lo hago y qué valor tiene esto que está representado en una acción o en una experiencia. Que tocas un tema que me parece muy preocupante y es el tema de darle el control a alguien más. Uh-huh. En el momento en el que tú le das el control a alguien más, te puede destruir la vida. Claro. ¿Cuál es el impacto que tiene que yo le dé el control de alguien más? Porque puede impactar a nivel identidad, a nivel autoestima, a nivel inclusive decisiones de vida. ¿Qué, qué es lo grave de cederle el control a alguien más? Creo que tiene que ver con que le entregas tu vida. Al final de cuentas, todos y todas estamos solamente aquí y es nuestra primera vez en el mundo y la única tal vez oportunidad que tenemos. Y creo que cuando basamos nuestra vida, nuestras acciones, nuestras emociones, nuestras decisiones a lo que alguien más piensa que es lo correcto para mí, no voy a vivir plenamente porque lo voy a hacer de acuerdo a las expectativas o a las ideas que alguien más tiene. Y claro, o sea, al final, justo al ser seres sociales y al venir también de familias que estamos conformados por creencias, valores, ideas, pues existen esas expectativas y los deberías ser, ¿no? Y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque no hay ningún camino el cual sea correcto. Pero creo que justo el darle el control a alguien más implicará que no te des la gran oportunidad que tienes en esta vida de disfrutarla, de vivirla y de experimentarla como tú deseas que sea, ¿no? Las expectativas de los demás son de ellos. Las ganas de los demás de que tú hagas o deshagas o vayas o vengas son de ellos, de nadie más. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que para ti es importante? ¿Cuál es el camino que tú quieres recorrer? Independientemente de lo que los demás piensen. Y justo como decía hace ratito, ¿llegará algún momento en donde me deje de importar lo que los demás piensan? No, hay que también hacer las paces con la realidad de que sí nos va a importar porque son personas que estimamos, que queremos y que tal vez hasta incluso admiramos por su camino recorrido. Pero es también darle más sentido, más valor, más peso a lo que para mí es realmente importante. Y esas otras personas tendrán que trabajar con sus propias expectativas. No salió como era, es que yo deseaba que mi hijo o mi hija hiciera tal. Trabájalo. Haz las paces con la realidad porque así no es. Es que sería mejor si tal y podría, tal vez o tal vez no. Pero cada quien tiene que hacerse cargo de su propio proceso, de sus propias emociones, pensamientos, acciones, decisiones y consecuencias. Porque si no, al final es una constante lucha de esos hubieras que en realidad nunca existen. Hay una autora estadounidense que se llama Mel Robbins, que yo estoy obsesionada con ella. De verdad, si alguien, creo que tú ya leíste ese libro. Sí. O sea, de verdad, todo mi Instagram y TikTok está lleno de ella y de su libro porque tiene esta teoría que es, básicamente la traducción es dejarlos. Let them. O sea, deja a las personas que sean quienes realmente son. Si piensan, si quieren, si desean, eso es algo de ellos, déjalos. Pero ¿qué es lo que realmente quieres tú? Hazte cargo de lo que tú realmente quieres y mereces. Y creo que de ahí es donde viene este constante trabajo, porque al final lo único seguro que tenemos en esta vida es el cambio. Estamos cambiando, estamos evolucionando, estamos transformándonos y todas las otras personas también están en ese mismo camino de construcción y de deconstrucción. Y al final
cada quien tiene que hacerse cargo de lo propio. ¿Cómo podríamos entender de una forma fácil la deconstrucción? Yo creo que tiene que ver con, uno, saber qué información tengo. No importa de dónde la hayas agarrado, de tu familia, de lo que está en tu espacio, en tu contexto, en tu escuela, la gente que está a tu alrededor. Primero es reconocer qué sé del mundo o de una realidad. Después cuestionarme sobre qué creo hoy en este momento, o sea, de manera actualizada sobre esta misma forma de ver las cosas. Y la tercera sería como, ok, ya lo conozco, veo mi actualización y ahora la transformo. Y saber que todos tenemos ese derecho de cambiar de opinión en todo momento, de cambiar la forma de ver, oye, pero es que tú antes eras así, así, así. Ya no, tengo el derecho a cambiar, tengo el derecho a ser distinto, ¿no? Pero creo que justo esa es la deconstrucción y todo el tiempo estamos deconstruyéndonos, básicamente, ¿no? Creo que ojalá que también al escuchar esto y de todos los capítulos que tienes en tu podcast, haya una constante deconstrucción, porque es al escuchar otra manera de pensar, otra perspectiva, puedo decir, no lo había visto de esa manera, pero lo puedo introyectar, me puedo apropiar de eso, ¿no? Como lo que decía ahorita de esta autora. Ella ni tiene idea de si nosotros ya leímos el libro. No, claro, ella está viendo nuestro capítulo. Un saludo a Mel Robbins. Te amamos. Pero se me fue. Ay, perdón. O sea, como justo esto, ¿no? Ella no sabe hasta dónde puede llegar su impacto, pero nosotros ya nos apropiamos de una manera, un estilo de perspectiva en la que ella tiene, y te aseguro que eso lo puedes platicar en terapia. Y si tú lo has recomendado en terapia o lo has llevado a cabo en un proceso, esa persona de seguro lo va a ir a compartir a otro más, porque seguimos siendo un sistema, como los engranes de un reloj. Se mueve un engrane y todo lo demás se sigue transformando y moviéndose, y creo que justo esa es la responsabilidad de todo el ser humano. Si tú crees que eres la misma persona que has sido durante estos 5 años, preocúpate y haz algo para hacer algo diferente, para cambiar tu forma de ver, para ver una perspectiva distinta, porque no puedes ser la misma persona durante toda la vida. Hay que encontrar fuentes de información que me hagan cuestionarme de quién era hace un mes o de qué pensaba hace un mes sobre esa situación. Entonces creo eso, ¿no? Que el cambio es lo único seguro que tenemos en la vida. Qué poderoso esto que dices, porque esto quita así de raíz esta frase favorita de las personas que tienen como esta intolerancia a cambiar del, pues así soy yo. Uh-huh. ¿Sabes? Es como, pues ponte a hacer algo, preocúpate por cambiar. Se me hace como muy poderoso esto que dices, y no poderoso como en un cliché pero muy potente. Es como, sí. ¿Sabes? Ya venció la estrategia donde las personas decían, es que como así soy yo, claro. Entonces yo no voy a cambiar. Eso ya no está vigente, ya venció. Es como la leche. Si la leche está vencida, no te la tomas. Es igual, si la estrategia venció, no la uses. Claro, claro. Porque entonces, ojo, aquí hay algo que yo quiero poner sobre la mesa, y es la parte, hay una parte, si bien ya estamos, hemos visto esta parte del amor propio, esta parte de ceder el control, Sí. esta parte de cambiar, pero hay una línea entre el amor propio y la aprobación, que es la complacencia. Claro. Que a mí me parece la complacencia un tema sumamente peligroso, porque eso puede activar mecanismos biológicos de indefensión, mecanismos biológicos de sometimiento, de sumisión, que nos pueden llevar a problemáticas de índole de salud mental, que en realidad nos puedan generar esta dificultad de un cambio, esta dificultad de pensamiento, y que ya necesitemos ayuda profesional. Claro. Bueno, no, yo soy de la idea de que el criterio básico para llevar terapia es nacer. Ya ¿Sí? lo demás, pues lo sigues trabajando, ¿no? Claro. No, es que yo no necesito terapia, sí. La persona que, esto es como en los juegos de mesa, el que dice, ¿quién sigue? Generalmente es el que va, ¿sabes? Tal es cual. que el que dice, yo no necesito terapia, es el que más la necesita. Sí. Pero esta parte de la complacencia a mí me parece muy peligroso. No sé Sí. tú qué pienses. Yo creo que
primero como en esta parte, bueno, creo que lo que primero viene a mi cabeza es también la cultura con la que crecimos, ¿no? La persona que es como autoridad es quien decide, ¿no? Por ejemplo, en las familias, ¿quién era quien decidía? Los papás, ¿no? Por lo pronto el papá, el hombre. Y constantemente había un mensaje, o no sé si tal vez solo es algo mío, pero veamos si alguien se siente identificado, si no tal vez yo estoy sacando aquí mi trauma. Pero era como de, tienes que hacerle caso a tu papá, porque si no, va a pasar esto, ¿no? Y había como, creo que también en la forma de educar, había mucha chantaje emocional sobre esa complacencia. Si no le ayudas, se va a sentir así. Si no saludas cuando llegue, se va a sentir así. Entonces, también entender que desde nuestro contexto y la forma como fuimos educados, viene la complacencia como para tus padres. Y entonces eso se traslada a los lugares donde hay autoridad. Ojo, todos los papás hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Ellos aprendieron a llevar este estilo educativo porque así lo vieron en su casa. Incluso tal vez lo hicieron mucho mejor que como fue con sus propios papás, ¿no? Al final no es echar culpas a nadie, sino como entender que hay un estilo educativo en donde la complacencia genera una emoción agradable en el contexto. Porque si entonces yo complazco a mi papá, a mi mamá, a mi familia para qué carrera estudiar, va a haber un contexto que es sano, entre comillas, que es agradable, que todos están contentos. Y entonces, claramente, ahí es donde entra la parte de decir, yo no quiero generar un conflicto. Yo no quiero generar que esta persona se sienta o no de tal manera. Y entonces, eso va creciendo a medida que vamos creciendo. Valga la redundancia. Aprendo que si yo hago las cosas como alguien más piensa que es lo correcto, voy a provocar emociones agradables. Y por eso nos da tanto miedo poner límites. Porque entonces, si yo pongo un límite, ¿qué va a pensar esa persona? ¿Qué va a sentir? Y es que se va a enojar y va a haber un ambiente tenso. Y es que si yo hablo y digo o alzo mi voz sobre esto, algo va a cambiar. Y sí, entonces creo que de ahí viene, de que hay una historia detrás que nos lleva a tener un patrón de complacer a los demás porque en el contexto puede haber una emoción agradable y que esto a medida que vamos creciendo va aumentando. Ahora justo esto ahora de redes sociales, ¿no? Si yo subo cierto tipo de contenido, entonces tengo más éxito, lo pongo una vez más entre comillas, porque más gente lo ve o porque más gente reacciona, más gente lo guarda, más gente lo comparte. Y entonces, una vez más, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde el ego, porque siento padrísimo que lo compartan, claro, y es algo normal, hay que normalizarlo. Todos sentimos padre cuando una publicación o algo en redes sociales funciona y no funciona. Pues sí, funciona tal cual, que la gente reacciona ante ello. Pero entonces, una vez más, es preguntarme que por quién lo estoy haciendo. Y que al final, para poder ser libre de ser quien soy y de saber que lo estoy haciendo desde mi propio valor, implicará poner límites a otras personas, implicará decir que no, implicará no complacer a los demás, sino complacerme a mí sobre qué es lo que realmente yo quiero. Porque esto implica, esto que dices o sea, me alarma porque es como frenar tu vida. Uh-huh. Es frenar tu vida, es frenar proyectos, es frenar algo que tú querías hacer o inclusive ponerte límites a ti para no ponerle límites a alguien más. Claro. Y la pregunta es, ¿por qué sí hemos aprendido a ponernos límites desde la violencia a nosotras mismas, a nosotros mismos y no a los demás? Porque limitarme a mí para no limitar al otro es un acto de violencia hacia mí mismo. Claro. Creo que tiene que ver porque hay una consecuencia visible o externa. O sea, es más fácil notar que otra persona no está conforme con una decisión que tú tomas que notarte a ti insatisfecho por algo que tú querías hacer y no hiciste por miedo, ¿no? O sea, es más fácil notar lo externo que lo interno. Y por eso creo que justo dices lo de la terapia, ¿no? Tener estos espacios de introspección y de reconocimiento propio de qué me digo, qué quiero, qué hago, qué necesito, será clave para que
podamos justo no dejar de tener miedo a poner límites, porque es válido. La emoción del miedo te está diciendo prevente o cómo solucionar esto que es posiblemente peligroso o riesgoso, pero sí animarnos a hacerlo para que justo podamos adquirir esa libertad de ser como nosotros queramos ser, así como la Barbie. O sea, como encontrar qué me hace sentir libre de ser quien soy. Lo que la otra persona cree que es mi libertad o lo que realmente yo quiero. Y sí, implicará un esfuerzo extra porque tienes que sentarte a escucharte y hablar contigo mismo para ver qué acuerdos tienes y qué necesitas hacer diferente. Entonces, sí es peligroso porque puedes darle el control a alguien más de lo que eres y de lo que quieres hacer en tu vida, pero ¿en qué momento vas a permitirte vivir? ¿En qué momento te vas a permitir experimentar, disfrutar, estar y hacer lo que tú quieras sobre tu vida? Claramente hay propios límites en la misma realidad de la vida, ¿no? O sea, en el sentido de que yo puedo poner mis límites y accionar de cierta manera contigo, pero como tú también tienes los tuyos, no puedo hacer lo que yo quiera contigo. Ujú. Entonces es un constante encontrarnos entre los límites míos y los de los demás. Sí, como negociar desde Sí. desde lo, como adultas, ¿no? Porque es como, no es el drama, no es el berrinche, es como vivir sin tanto drama. Sí. O sea, es como entrar al tema de los límites. Podríamos hacer Sí. todo un capítulo de límites, Ujú. pero sí creo importante que toquemos un poquito ese tema de los límites, porque es algo que como cultura mexicana nos falta mucho, ¿no? Sí. Por eso nos conquistaron. Ay, no es cierto. Quiero una disculpa de los españoles. Porque es como esta parte de... Me va a funar mi expresidente. Ya sé. Porque es como esta parte de ¿por qué me cuesta tanto el límite? ¿Por qué me da culpa poner un límite? Realmente hay muchas veces que se nos activan como esta rumiación, la rumiación es este pensamiento que persiste y que parece tan real Sí. como ansioso, o sea, exagerado en la catástrofe que pueda ser, ¿no? Si yo digo que no, si yo digo que sí, como esta parte de yo puedo poner un límite y puede esa persona irse de mi vida, Ujú. como yo puedo poner un límite y encontrar una forma de sana convivencia, pero también puedo yo preguntarme qué límites me pongo a mí misma, qué límites le pongo a alguien más y qué estoy dispuesto a tolerar de esos límites. ¿Cuál sería como este primer inicio? Si yo soy una persona que de verdad me cuestan mucho los límites, ¿cuál sería este gran inicio para poner límites? Yo creo que viene desde estar cómodos con que al ponerlos puedo perder la aprobación del otro. Estar cómodos con que no... porque a veces pudiera significar que el poner límites a alguien al final es perder una aprobación de cierta manera, pero no el amor o no el afecto de esa persona. Al final, el poner el límite significa que pido hacer algo diferente que lo que la otra persona cree que es lo correcto. Entonces, por eso se pierde la aprobación y por eso nos da tanto miedo ponerlo. Pero creo que es justo hacer las paces con esta parte de que sí, a la hora que ponga un límite, no le va a parecer a la otra persona. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos detengan? Es como los semáforos, ¿no? O sea, imagínate que tú vas en el carro con aire acondicionado, con tu canción favorita, a todo volumen, cantándolo, y que vienes a una velocidad normal, a gusto, pero de pronto hay muchísimo tráfico y te detienes. A nadie nos gusta que nos detengan en unas posiciones donde ya estamos muy cómodos. Pero no porque eso suceda significará que la otra persona va a dejar de quererme, de apreciarme o de encontrar mi valor. Y si es así, esa persona no debe de estar cerca de tu vida. Si hay alguien que a la hora de poner tú un límite condiciona el cariño o el amor, entonces es alguien que no vale la pena tener cerca.
No Claro. importa quién sea, ¿eh? No importa si sea alguien de tu familia, si es tu pareja, si es tu mejor amiga de toda la vida. No puede condicionarse el amor de esa manera. Quien te ama respeta tus límites. Quien te ama respeta tu libertad de ser y de decidir lo que tú quieras decidir. ¿Podrá costarle trabajo? Sí. ¿Podrá no estar de acuerdo? Sí, pero eso es algo que le toca a esa persona trabajarlo. Entonces, creo que va de la mano con eso, con hacer las paces con que sí, a la hora de poner un límite, perderé cierta aprobación de esa persona, pero gano la mía. Gano la mía de saber y de sentirme contenta y orgullosa de que hice algo por y para mí. Porque la única persona que siempre, siempre te va a acompañar en tu vida, estés en donde estés, eres tú. Nadie más. Ni tu pareja, ni tu familia. Siempre vas a estar acompañada de ti misma, de ti mismo. Entonces, hacer justo una buena relación con tu persona, estar cómodo y estar orgulloso de lo que tú hagas y lo que tú decidas, validarte, escucharte. Oye, qué padre es recibir la aprobación externa de las otras personas. Pero cuando lo haces contigo misma, contigo mismo y sabes que no hay algo extra afuera que necesite, la verdad es que es bien valioso porque no es yo puedo con todo, sola o solo. No, me encanta recibirlo de afuera, pero no es necesario porque yo ya sé qué valiosa soy. Entonces creo que por ahí podría ir. Esto me parece muy bonito, el pensar y el poder como determinar que el proceso, el proceso ahorita como tú lo cuentas y claro que tú has trabajado mucho en ti para hoy decirnos esto, y es que el proceso es incómodo. Para Claro, llegar a esta comodidad, el proceso es incómodo. Entonces, estos aspectos de poner límites, así como lo estamos contando ahorita, a ver, va a incomodar. Esto naturalmente va a generar una incomodidad. Debes tolerarla y después se vuelve algo cómodo el poder poner límites. Pero siempre va a haber un límite que te genere incomodidad ponerlo. Uno va puliendo la forma en la que pone los límites. claro, No se necesitan las agresiones, la violencia, ni mucho menos. Pero sí creo que podemos pulir la forma en la que nos ponemos límites a nosotras mismas, la forma en la que le ponemos límites a alguien más, para que sea un poquito menos fuerte o un poquito más llevadera claro. el malestar que me genere a mí, no que le genere a alguien más. A alguien más tú le pones un límite y va a ser un drama, ¿no? Puede hacer un drama o puede no hacerlo. Pero esto que dices me parece algo como muy bonito, esta parte de encontrar en mí lo que no tengo que seguir buscando afuera. Claro. Y me parece un excelente inicio de cierre de este episodio. No me gusta, este es el momento que menos me gusta de los episodios, tener que empezar a cerrar, porque creo que construimos muchas cosas que las personas se llevan y que yo me llevo mucho también construyendo esto. Y me gustaría, Brenda, que nos dejaras como, ya nos has dejado toda esta parte de estos 5 aspectos, cómo vamos construyéndonos, cómo vamos volteando hacia esta parte interna, cómo tolerar esto externo, cómo generar este cambio, cómo preocuparte si no estás haciendo cambios. Si Ujú. sigues siendo la misma o el mismo de hace tiempo, ponte a hacer algo contigo, ponte a cambiar. ¿Cómo citas a Mel Robbins, otro saludo que nos está viendo, que se quedó hasta el final de este episodio, ¿no? Gracias. Thank you, porque no sé si no se entienda. Thank you so much. Entonces, ¿cuál sería esta reflexión que nos podrías dejar, ¿no? En el final de este episodio, para que nos podamos llevar, para pensar, para deconstruirnos, para reconstruir esta parte de nosotras, de nosotros, que nos ayude en esto de los límites, en esto de la aprobación, pero sobre todo en esto que enfocaste mucho, que es el amor propio? Ujú. ¿Cuál sería esa reflexión que nos podrías dejar acá? Creo que lo que más viene a mi cabeza es justo el permitirnos ser vulnerables y saber que dentro de la vulnerabilidad está el poder y que es muy válido reconocer que debemos de trabajar con esto. Nadie nació sabiendo validarse y en nuestra cultura no hay una forma, sí, tal cual, cultural de cómo enseñarnos a hacer esto.
Pero creo que justo la relación que tienes contigo es la más importante y la que siempre vas a tener durante toda tu vida. Entonces, qué mejor que pueda ser amorosa, respetuosa, compasiva. Esa es una de mis palabras favoritas, la autocompasión, de saber que hoy me equivoqué, pero no pasa nada. Hoy hice esto, lo pude haber hecho mejor, sí, pero hice lo mejor que pude, ¿no? Y encontrar siempre esta autocompasión en mi diálogo interno y en mi relación conmigo mismo, porque así como lo hacemos con nuestros mejores amigos, que siempre le damos una palabra de aliento, les reconocemos, les aplaudimos, les damos los likes, les compartimos su información. ¿Qué estás haciendo contigo? ¿Cómo estás llevando esa relación de amistad con tu persona? Entonces creo que no pasa nada si hasta el día de hoy tú tuviste, o más bien no has tenido las herramientas para validarte. No pasa nada, soltémoslo. No, es que yo debí de haberlo. No pasa nada. Ya estás aquí escuchando este podcast y tomaste la iniciativa de ponerle play a este video, a este audio, a este podcast, para encontrar respuestas. Felicidades, ya estás aquí, ya encontraste algunas otras cosas. Esperemos que esto haya sido así. Entonces, ahora te toca hacer algo diferente. ¿Qué más puedes hacer? En el día a día, termina tu día y siéntate unos momentos y reconoce qué cosas hiciste bien. Desde puede ser un café delicioso que hice en la mañana hasta logré subir o hacer este proyecto que era algo muy importante para mí. Date la oportunidad de, en el espejo, también reconocerte cosas lindas, ¿no? El poder tener este diálogo. Escríbete cartas, escríbete reconocimientos. Empieza a tener un diálogo mucho más amoroso. No es fácil. Suena muy fácil, pero no lo es. Pero es un camino. Y entonces creo que el que tú estés escuchando esto es un gran paso y debes de sentirte muy contenta y muy orgullosa porque te estás dando el tiempo de hacerlo. Y ese es un primer paso. ¿Qué sigue después? Ponte un siguiente objetivo que sea chiquito. Y a partir de ello verás que, aunque sí va a seguir impactando lo que las otras personas piensan de ti o dicen de ti, porque no podemos leer pensamientos, gracias a Dios, todavía no. Ni Espero con que inteligencia artificial, ni nada. Nadie va a leer pensamientos todavía. Entonces, sí nos va a importar lo que las otras personas digan, pero va a importar mucho más que digas tú de ti misma, de ti mismo, y ese trabajo irá progresando y confía en ti y confía en que vas a ser capaz de hacerlo. Creo que eso sería. Bueno, pues nos quedamos con mucho por reflexionar, nos quedamos con mucho por animarnos a hacer cosas distintas, a voltearnos a ver, a iniciar cambios pequeños que sean duraderos y que si no duran, pues lo vuelvas a intentar Claro. y lo sigas intentando. Una vez más te quiero agradecer, Brenda, que nos hayas hecho un espacio, porque sé que tienes siempre muchas cosas que hacer. No, para nada. Y nos hiciste un espacio y te lo quiero agradecer mucho. Para mí es muy valioso que hayas estado aquí. Para mí es muy valioso escucharte. Te admiro mucho. Entonces, También. yo quería que también las personas que siguen esto pudieran conocer mucho de tu trayectoria, de todo lo que nos puedes compartir, de la experiencia que tienes, que ha sido muy enriquecedora. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Tommy, de verdad. Mil felicidades por este proyecto. Me parece como algo que construye mucho hacia más personas y tiene justo este mensaje de trascender y de dejar nuestro granito de arena. Y me encanta hacer cosas contigo, me encanta crecer contigo, me encanta encontrarnos después de tiempo y ver cómo las cosas han evolucionado, porque aunque somos las mismas personas de hace tiempo, no somos los mismos internamente y es padre volvernos a encontrar. Entonces, gracias a ti por la invitación y pues nada. Ya tendremos un episodio donde contaremos las vivencias de la carrera. Ay, A ver sí. si no nos funa la UNIVA. Ya Pero lo haremos. Y a todas las personas que escucharon este episodio, quiero agradecerles una vez más por acompañarnos otra semana. Recuerden que cada semana vamos a estar subiendo contenido. Cada semana hay un episodio nuevo, una invitada o un invitado nuevo. Y yo soy Tommy Andrade, estamos en Ventana de Tolerancia. Cuiden de ustedes.